de diálogo tan ágil, a veces un poco violento que tiene el inglés americano en doblajes de películas, de telecomedias, y vi como ese tipo de fórmulas, pues al dejarlas tal cual o traducirlas literalmente en los doblajes, pues le daba ese sabor un poco exótico que al principio chocaba un poco en castellano peninsular, pero que luego se ha hecho bastante usual ya en casi todos los doblajes. Es un tema que ya últimamente no he tocado tanto. Mm. Además, lo tuve que hacer en una época en que, claro, aún no existía o no estaba generalizado el DVD, con lo cual a veces tenía que comprarme la película en VHS en castellano y el original en inglés. Ahora es mucho más fácil con los menús interactivos y multilingües que tienen los DVDs, tanto de series como de, como de películas. En No, aquella época todo más artesanal. sí, Pero bueno, yo totalmente, ¿no? creo que el No. resultado... La tecnología que estamos viviendo, o sea, lo que estamos viviendo en Sí, tecnología más bien, o sea, bueno, si hay alguien que nos puede decir, o sea, de eso, pues es definitivamente Mike. Mike es un experto en todo esto, y como siempre lo dices tú, ¿no, Mike? O sea, esto ya estaba desde hace dos Sí, años, o sea, estas innovaciones, desde, lo que pasa es que sí. sí, desde 1962 que comenzó el tema de la realidad virtual que luego se convirtió en aumentada, del 62. El detalle es que hasta ahora realmente es cuando se ha comenzado a popularizar, ¿no? Pero el tema de los idiomas es cierto. Por ejemplo, algo que está padrísimo en el tema de la realidad aumentada es como con la cámara del celular tú puedes leer un anuncio si estás de viaje de alguna calle y te lo traduce de manera inmediata al idioma que tú digas, ¿no? Hablando de los idiomas. Entonces sí, sí, la tecnología ha avanzado muchísimo. Siempre lo digo, parece ciencia ficción, pero es que es algo que ya está implementado, ¿no? Es que ya es del día a día, ¿no? Sí, Es sí, algo del sí. día a día, pues lo veíamos, por ejemplo, en la película esta, en la serie de Emily, ¿qué? Emily en En París. Nueva York, en París, sí, en Emily en París, en París. París. Entonces, o sea, pues que no, que llega a Francia sin conocer el idioma, y pues, ¿qué es lo que hace con su celular, no? Pues luego, pues es que, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener ese tipo de herramientas, ¿no? Y sobre todo el poder aprovecharlas al máximo, que yo me imagino, Juan, que con estos meses de confinamiento, sabemos de antemano que ustedes allá en España, pues ya regresaron a la gran mayoría de sus actividades relativamente normales, pero que creo que viene una ola de nuevo y empezaron otra vez a hacer un confinamiento, ¿no? Y que pues, nosotros estamos a dos de Sí, eso. ya Uh-huh. tenemos limitación de salir por la noche. En algunas regiones ya se ha implementado, como se dice también en Uh-huh. inglés, ese tipo de normativa. Y bueno, nosotros las clases aún tenemos un sistema semipresencial. Lo que pasa es que cuesta de llevar a cabo y durante el confinamiento, a pesar de todos los avances tecnológicos, se hizo un poco difícil la tarea. Sí, Sí, pues es que fue Pero adaptarnos. también es verdad lo que dice Mickey, que hemos descubierto, yo he descubierto también estos meses, pues eso, la posibilidad de conectarse online con otras personas que antes, pues sabíamos que existían esas herramientas, pero apenas las utilizábamos, sobre todo en sí. cierto nivel, digamos, de edad, que no somos nativos digitales, sino que fuimos descubriendo la informática poco a poco. Sí, es que esa es Y la parte más bueno, complicada. Esa es la parte más exacto, complicada. De manera cultural, la gente desde ciertos años, ya ven que ahora son exacto. millennials, generación Z, X, etcétera, Ujú. pero Ujú. realmente sí hay cierta parte de la gente que todavía no entiende al 100% el tema de las plataformas digitales. Pero el descubrirlas a veces, en el caso, por ejemplo, tuyo, como le pasó a Patty Ujú. con los cuentos, pues qué padre que con lo que estás escribiendo estás impactando hacia otras
pues, hacia otras zonas que no te imaginarías que pudieras con solamente escribir, abarcar tan rápidamente, ¿no? Yo creo que eso está muy padre y sí, yo sí te recomendaría definitivamente la posibilidad de ver que algunos de tus cuentos, si no es que todos, Ujú. los pudieras traducir ahora sí que al idioma inglés, porque que de alguna forma nosotros tuvimos la experiencia, tuve la oportunidad de editar un libro, este, para el contador Mojica, que por cierto le mando un saludo si nos está viendo. Saludos, contador. Él hizo Mazamitla, Paisajes y Recuerdos, que es un libro precioso de su vida, pero lo padrísimo de este tema es que lo hizo en Ujú. español y en inglés en el mismo libro. Y ha sido un Ajá. éxito, porque mucha gente lo ha comprado también en Estados Unidos. Y Ujú. como bien comentabas, lo que pasa es que a veces es padre saber cómo se dice en otro idioma ciertas palabras y uno aprende, y eso está muy padre. Ojalá puedas lograr hacer que tu libro también sea traducido, o que los libros que tengan sean traducidos también a otra versión. Estaría Ujú. increíble. Estaría increíble. Sí, yo creo que, ya te digo, el primer intento yo lo haría con los artículos que he hecho de crítica musical, A Ah, ver, de cuéntanos de música eso. pop A ver, rock. a cuéntanos de ver, eso. andas metido en la música Pues también. bueno, tengo varios artículos sobre todo música de los 60, 70, 80, y, y bueno, pues han tenido muchas visitas, ya os digo, pues de Estados Unidos, de México, de Francia, y, y son quizá los artículos que sí que se prestarían a traducirse al inglés, porque de hecho muchos de ellos hablan precisamente de la mayoría de canciones en inglés, y se citan a lo mejor fragmentos de letras, con lo cual, digamos, habría menor distancia cultural también para un lector anglófono. Hice, por Ok, ejemplo, sí. un artículo sobre el género de las power ballads, sobre la música de la invasión británica, sobre el rock progresivo, un poco todos esos temas. Y bueno, eso sí que se prestaría a hacer una versión En inglés. en inglés Sería padrísimo. de esos temas, que ya digo que son los artículos que luego cuando miro las estadísticas en mi blog son los que más lecturas tienen. Oh, sí. Por ejemplo, una crítica Quizá de porque, una canción, Juan. O sea, cómo defines esa crítica? O sea, ¿puedes ponernos un ejemplo? O sea, ¿en qué te basas? vamos a ver, más que criticar una canción es ver cómo ha evolucionado un estilo musical, Ujú. qué autores supusieron un poco el inicio de ese estilo, qué representa. ¿Eh? No es tanto la crítica a lo mejor de un, de un LP, de un disco, sino más bien de un estilo musical Un en estilo general. musical, ok. Y esas críticas, por ejemplo, de los covers, porque ya ves que de pronto uno agarra la canción del 60, 70 y lo ponen casi casi en reggaetón aquí ahora actualmente, Mm. pero, pero de pronto hacen un cover, entonces no sé si haces críticas sobre este tema, pero la verdad está muy interesante. Sí, también se podría hacer esa cuestión de cómo se reelabora, cómo a lo Exacto. mejor la música no ha cambiado tanto y cómo muchas veces se tiene que volver a la música que se hacía hace 30 o 40 años. Sí, es Efectivamente cierto. sería. De hecho, en lo que vemos aquí también en España es también una brecha generacional en el aspecto musical. Es decir, a la gente joven por aquí en España está muy influida ya por música de reggaetón. Me parece mentira, pero sobre todo en zonas donde además hay también comunidades amplias de origen hispanoamericano, tanto ellos como los propios españoles les gusta mucho ese tipo de música latina. Se Ujú. podría hacer un artículo precisamente sobre, sobre ese auge tremendo, ese boom que ha tenido la música latina en los últimos años, Es verdad. incluso en Estados Unidos.
hay Sí, música latina, además con esa doble versión un poco, esos autores o esos músicos un poco de doble cara, que editan el disco en inglés, luego se animan a hacer otra, una doble versión, a lo mejor en castellano. Ujú. Digo, artistas de mucho nivel, de tipo Marc Anthony, Jennifer López. Ah, qué interesante, ¿no? Sí, no, y es sí, sí. padrísimo. Es un poco Digo, el tipo de música que más se está escuchando también en España. Es decir, eh, no sabemos a través de qué vías, pero cada vez se conoce más la música latina aquí en España. es Cosa que a verdad, lo es mejor verdad. hace 20 años el conocimiento era mucho más limitado. Sí, sí, sin embargo, fíjate que independientemente de eso, si hay algo que debo de admitir con el tema musical, obviamente metiéndonos en temas musicales, siempre sabes cuándo un español está cantando, ¿eh? O sea, escuches a un, no sé, a un Sainz, escuches a un Bisbal, a un, lo que sea, hay una tonadita ahí, siempre esa parte flamenca no la dejan, o sea, tienen un tono ahí como que de pronto es nada más, es más, viendo La Voz España, programa musical mundial, cuando sale alguien a cantar una canción latina, americana o como sea, siempre hay una tonadita ahí, Su toque, le un dan el toque. toque que dicen, Ujú, es español. ujú. O sea, Aunque, esa parte es increíble. aun cuando Que se nota ahí no mucho en sé, América, entonces Sí, sí, ese sí, claro que toque, se nota. sí, Se sí, nota sí, sí. bastante, bastante. muchísimo. Y bueno, hay que hablar, o sea, pues es que la verdad es Y eso que estos autores, hay pues, mucho son talento. también, digamos, hay un feedback continuo, porque estos autores también españoles son muy conocidos y muy seguidos en América. Sí, Por sí, sí. Estoy supuesto. hablando de Alejandro Sanz, de Bisbal, ¿eh? De hecho, ya aquí en España tenemos que poner en los grandes almacenes, ya pone música española barra latina. Ya Sí, digamos, la frontera se ha difuminado, sí, sí, sí. de O sea, qué hecho, padre, borrosa. Y esa qué es la padre. maravilla, bueno, y qué decir, o sea, cuando sacaron esta plataforma que se llama Netflix, o sea, lo que se puso de moda, por ejemplo, en México, o sea, pero durísimo fue las series españolas que son Oh, maravillosas, sí, maravillosas. maravillosas todas, ¿no? Sí, Sí, Diga, sí, que sí. lo comparábamos, que decíamos el otro día, que fue lo que eran las telenovelas mexicanas hace muchos años, Exacto, o sea, que hubo un boom aquí trascendían, en ajá, los años 80 90. ajá, sí, Sí, es claro, verdad. por y que supuesto. Cuando sí, se traducían a no sé cuántos sí, idiomas, o sea, todo Televisa eso. mandaba muchísimas novelas al extranjero y de ahí nacieron figuras como Verónica Castro, Lucía Méndez. O sea, Exactamente, sí, sí. realmente fue gracias a esas novelas. Y ahora las series Los españolas ricos están con también un boom. lloran. Los Sí, ricos sí, Todo sí, también es- están con un lloran. boom no, increíble. O sea, además, No, increíble, en la verdad. España coincidió también que eh, se emitía primero a lo mejor en un prime time, una soap opera americana, ujú, norteamericana, y luego la telenovela mexicana, y muchas veces tenía más éxito, a pesar de no ser prime time, la mexicana. Sí, Había más, a lo mejor, más afinidad cultural o lo que fuera, y fue una época de muchísimo éxito. Ahora quizá estamos viendo también cómo las series españolas pues tienen también muchos seguidores. su impacto, es que son buenísimas, es una garantía. O sea, realmente yo creo que si hemos visto, bueno, yo que me chuto casi, yo soy imposible de ver un capítulo todos los días. O sea, yo empiezo a ver una y hasta que me la chuto toda, ¿no? Entonces, y todas, yo creo que se puede decir de 30 que he visto, a lo mejor una no me ha gustado. Esta que acaban de sacar, la nueva, esta de La Valla, está maravillosa, la ¿no? valla. Ah, buenísima. Pero bueno, pues pero hay otra de las cosas que también son tan importantes, o sea, dentro de tu carrera, dentro de tus actividades, Juan, que es el lenguaje del Ujú. cómic. Platícanos, o sea, sobre el lenguaje del cómic. Bueno, hice un pequeño estudio precisamente cuando estaba con esta novela de días de colegio, Ujú,
porque a ver, me interesaban sobre todo los cómics